les invito a que recibamos con un aplauso de honra al pastor Luis Aquino. Aleluya. Ahora quiero predicar este mensaje de leprosos a salvadores. No estoy diciendo a nadie algo en particular, no es un mensaje subliminal, ¿verdad? Que le esté diciendo esa frase a nadie, pero es que yo quiero que esta mañana hablemos de la experiencia de unos leprosos. Por eso es que el tema se llama de leprosos a salvadores. Así es que esta mañana quiero que me hagas el favor de buscar segundo libro de Reyes, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Segundo de Reyes 7, versículos 8 y 9. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Muy bien, esta historia es una historia muy especial. Es la historia de unos leprosos. Tiene que ver con la ciudad de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Ustedes deben de saber que a estas alturas ya se había dividido el reino en dos, el norte y el sur. El sur era Judá y el norte era Israel. La capital del sur, Jerusalén, ¿verdad? Y eran dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el norte eran 10 tribus, las 10 tribus restantes. Y la capital era Samaria. ¿Cuál era la capital del norte? Samaria, ok. Y la capital del sur era Jerusalén, ok. Entonces aquí estamos hablando de la capital del norte, de Samaria, ¿ok? Tiene que ver con esta ciudad. Dice Mateo 24:14, vamos avanzando: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos hablando en estos 2 meses acerca de salvación. Salvación tiene que ver con la predicación de buenas noticias. Eso es la salvación, buenas noticias o buenas nuevas, ¿ok? Y este día en particular yo quiero hablar entonces de esta historia, de estos leprosos que leímos los versículos 8 y 9. Vamos a hablar un poco más de estos pasajes, pero vamos a hablar de la situación que estaba viviendo Samaria. Seguimos avanzando. Samaria estaba en un asedio. Si vamos un capítulo antes, el capítulo 6, dice en los versículos 24 y 25: después de esto aconteció que Ben-Hadad era el rey de Siria, una nación vecina pero más poderosa. Ben-Hadad era el rey de Siria y reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel asedio, hasta que una cabeza de asno valía 80 piezas de plata, una cabeza de asno para cocinarla y comérsela. Eso valía 80 piezas de plata, era un platal, pues, o sea, mucho dinero por una cabeza de animal, ¿verdad? Una cabeza de asno, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma, 5 piezas de plata. O sea, hasta estaban comiendo el estiércol de paloma, pues. O sea, era tanta el hambre. A nosotros nos suena hasta asqueroso, ¿verdad? Pero es que no solo era eso lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas que menciona ese capítulo 6 es que 2 mujeres se pusieron de acuerdo.
y decidieron que ante la gran hambruna que había, porque la ciudad estaba cerrada, tenía muros y estaba asediada, el ejército estaba afuera de los muros, como vemos en la figura, y con máquinas y todo para tratar de entrar a la ciudad y destruirla, conquistarla. Pero estas dos mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, está ante el hambre y nos vamos a morir, que hagamos una cosa, comámonos ahora a tu niño, lo cortamos en pedazos y lo cocinamos, y mañana nos comemos el mío. Y el primer día hicieron eso, se cortaron el niño, lo mataron, lo cortaron, un bebé, y se lo comieron. Y al siguiente día, cuando ya iban a comerse el otro, la mamá del otro no quiso. Y fue a ponerle la queja al rey. Y ya le contó esto que acabo de contar resumidamente. Me dijo que nos comiéramos a mi hijo, pero que ahora nos íbamos a comer el de ella. Y ahora no quiere matar a su hijo. El rey entró en tal enojo y furia y se enojó contra Eliseo, el profeta. ¿Y qué vela tenía él en ese entierro? Pero se enojó tanto que el rey dijo, vamos a matar a Eliseo. Y Eliseo no tenía nada que ver. Y agarra a uno de sus príncipes y le dice, ve a buscar a Eliseo porque hoy lo vamos a matar. Y le dice Eliseo, sin dejar que hable el rey de Israel, mira, le dice el Señor, que mañana a estas horas, se lo voy a poner en lenguaje más salvadoreño, los 10 tomates van a valer 25 centavos. Ahora me entienden, ¿verdad? Porque les dije que se los iba a poner en lenguaje más cercano. Porque qué caros han estado los tomates, ¿verdad? A pesar de lo que digan. Como dice aquel cantante español, digan lo que digan, digan lo que digan. ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? Levanten. Ya se quemaron. Ya están hablando que es música del siglo pasado. Ok, entonces la ciudad estaba bajo asedio. ¿Qué eran los asedios? Como eran ciudades amuralladas, los ejércitos lo que hacían es que iban y se estacionaban, acampaban alrededor de la ciudad. Un asedio podía durar 2 años y el ejército enemigo estaba ahí alrededor. ¿Cuál era la intención? Cerrarle todas las fuentes de ingreso, porque las ciudades jamás de los jamases, las ciudades han sido autosuficientes, jamás. Las ciudades siempre necesitan el campo donde se produce el alimento, donde se producen los vegetales, se producen las frutas, se produce la carne, la leche. Todo eso es fuera de la ciudad. Las ciudades solamente son lugares para vivir, pero no son autosuficientes. Entonces los ejércitos iban y se estacionaban afuera de la ciudad para asfixiarla. No permitían que nada entrara y saliera de la ciudad. Y un asedio de 2 años sin que entrara comida a una ciudad, eso tenía a Samaria, la tenía en hambre, en hambruna total. Y estaban ellos angustiados, desesperados. Sigamos adelante, por favor. El asedio era tan grande en Samaria, pero afuera de la ciudad habían 4 leprosos. O sea que fuera de la ciudad habían sacado a los leprosos y los sirios no los iban a matar porque, o tal vez alguno que anduviera medio bravo y ese día del asedio amaneció bravo, lo podía matar. Pero en términos generales los leprosos podían darse ese lujo de vivir afuera de la ciudad, pero vivían la misma situación. Y el capítulo 7 ahora, los versículos 3 y 4 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?
Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. No tenían ya nada que perder. No tenían nada que perder. O se morían de hambre o los mataban los sirios. Punto. O sea, era gente sin esperanza, gente sin opciones. Además de eso, enfermos de una enfermedad terrible, una enfermedad destructiva, una enfermedad degradante, no solo físicamente, sino que eran rechazados. Entonces había en medio de la ciudad y de estos 4 leprosos en particular, una desesperación y una angustia. Hermanos, así es como nosotros vemos que está todo a nuestro alrededor. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero así está todo alrededor. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en medio de la desesperación que rodea nuestra vida, que nos rodea a nosotros, Dios siempre va a tener respuesta para nosotros. Usted y yo estamos seguros en las manos del Señor. Aunque afuera hay un ejército, como dice el salmista, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se declare guerra, yo estaré confiado. Salmo 37. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que pueda estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aunque un ejército se levante, el versículo 3, estamos confiados, y yo quiero declarar que usted y yo estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Y aunque haya desesperación, haya angustia, el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora tenemos una ciudad en angustia, y estos leprosos dicen, pues vamos, lo que nos puede ocurrir es que o nos morimos en la ciudad o nos matan aquellos, pero Dios tiene cuidado de 4 leprosos y de toda una ciudad. A pesar de que esa ciudad fuera un rey malo el que la gobernara, aunque los gobernantes fueran malos, y hermanos, muchas veces las naciones están gobernadas por gente mala, por gente de mal corazón, que viven bajo aquella lógica de primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Y viven para sus propios gustos, son gente egoísta, ambiciosa, malos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero decir otra cosa más, Dios tiene cuidado de la gente que es excluida también, o la gente que está ahí, que son sacados de lado, la gente que es marginada. Dios tiene cuidado de ellos también, así como de estos leprosos, hermano. Dios tiene cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, seguimos avanzando. Bueno, yo ya declaré eso. Dios abre caminos de provisión y esperanza para usted, hermano. Digan amén. Amén. Diga al que tiene la par, Dios abre camino de esperanza y de provisión para ti. Dígale, esta semana Dios te abre camino. Dígaselo, esta semana hay respuesta para ti. Dígale, hoy, esta semana comienza hoy. Dígale, esta semana comienza hoy. Hoy mismo vas a ver el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Segunda cosa, si usted, hermano, se siente excluido o marginado, este es el día para que usted se encuentre con la provisión del Señor. A lo mejor usted dice, a mí casi nadie me da tanta. En mi pueblo dicen, nadie me da chibola, ¿verdad? No sé de dónde viene ese dicho. Quizás era de jugar, ¿verdad? Y que nadie le presta las chibolas o algo así. Pero a mí nadie no soy tan como la hermana Dinora, por ejemplo. Ella galán, pues, porque cómo la bendice el Señor. Miren, la hermana Dinora es una mujer bendecida, de verdad, muy bendecida. Y pues los que están alrededor pudieran decir, ay, a mí no me va como la hermana Dinora, porque Dios sí que la bendice a ella. Usted puede pensar eso, ¿verdad? O, ay, ojalá que yo fuera como Carlos, ¿verdad? Es que ese Carlos, donde se para, cae parado, pues él siempre cae parado, aunque uno lo tire para arriba, cae parado, ¿verdad? Galán él.
Pero hermano, si usted se siente excluido, marginado, debe saber que el Señor sí tiene respuestas para usted. Muy bien, vamos al otro punto. Son 5 puntos los que quiero hablar. Primero, ya hablé un poquito del asedio de Samaria, que había hambre, pero también esperanza. Porque el profeta Eliseo vino y les desató una palabra, y eso desató esperanza. Mañana, les dijo, mañana, a esta hora, va a bajar todo y los precios van a ser risibles y accesibles el alimento. Un príncipe que dice ahí que en el cual el rey se apoyaba, o sea, era muy cercano, le dijo, solo que Dios abriera ventanas en los cielos y cayera así toda la comida. Y entonces Eliseo le dijo, eso va a suceder, tus ojos lo van a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y tal cual sucedió, porque era incrédulo. Dígale que tiene la parte, cuidado con tu incredulidad. Mejor, como decía mi suegra, mira, mejor chitón boca, decía ella, ¿verdad? Mejor cállate, ¿verdad? Si no tenés algo de fe que decir, mejor callémonos. Si nosotros somos esos incrédulos, ya va otra vez mi mamá con lo mismo, que Dios nos va a proveer. Mi mamá siempre dice lo mismo. Miren, mejor cállese, ¿verdad? Porque vaya a ser que su incredulidad solo le permita ver y no disfrutar. Aprenda a esperar en el Señor. Segundo punto, el deber de compartir. Si Dios te bendice, aprende a compartir, hermanos. Si Dios te bendice. Volvemos entonces, sigamos más bien hacia adelante con el pasaje de Segundo de Reyes, porque estos leprosos dijeron, bueno, vámonos de todas maneras, ¿quién quita, verdad? Si nos dan la vida a los sirios. Vamos donde los sirios, tal vez nos dan de comer. Eran los enemigos, ellos eran además leprosos. Gente que si estaban ahí no iban a ser bien recibidos, pero se fueron. ¿Y saben lo que había ocurrido? Que en la noche, dice que los sirios en su campamento escucharon un estruendo como de un gran ejército. O sea que Dios usó efectos especiales y los hizo oír como que venía un gran ejército. El rey Ben-Hadad pensó que el rey de Samaria había contratado a otros ejércitos para venir a pelear contra él. Y dijeron los sirios, mejor es que huyamos. Y salieron huyendo en la medianoche. Iban tan deprisa que era casi la hora de cena y habían dejado la carne asada, unos chorizos, había chicharrones, habían unas tortillas recién hechas, las ollas de café había cuajada, tomatada, habían hecho tomatada para echarle a los chorizos, unos huevos que como hervían y ya estaban explotando duros, tenían aguacate ya cortado en chirimol y todo lo dejaron con chimichurri y todo lo habían hecho. El curtido era de papaya, así, ¿verdad? Y con picante, ya el jalapeño cortadito, ¿verdad? O sea, con queso crema, que no tienen idea, ya me dio hambre. Hoy me está dando hambre antes de las 12. ¿Qué hora es? 18 para las 12, por eso es que ya se acerca la hora. Ya se nos hizo agua la boca. Entonces, dejaron todo, la comida recién hecha, salieron huyendo, dejaron los caballos, a donde podía corrían, dejaron toda la ropa tirada, todo quedó tirado ahí y se fueron huyendo. Los leprosos dijeron, vamos a ver, tal vez nos dan la vida. Y llegan y encuentran el campamento intacto, solo que sin gente, con todos esos manjares de los que les hablé. Y llegan y entran a una tienda, la comida está preparada. Han tenido quizás semanas de no comer nada
y se meten y empiezan a comer y se llenaron. Solo en una tienda. Eran 4, con 4 tiendas les bastó, 4 tiendas. Y se pegaron la gran comida y recogieron ropa, ellos ya andaban trapos y harapos, zapatos, ya andaban descalzos, recogieron sandalias y todo. Y mientras estaban descansando, sobándose el estómago, dijeron: no es bueno lo que estamos haciendo. No malo que hayamos comido. No es bueno que nosotros aquí estemos comiendo y allá en Samaria la gente se esté muriendo de hambre. No es bueno. Este es un día de buenas nuevas. Este es un día de buenas noticias. Y dicen los leprosos: siendo un día de buenas noticias, no es bueno que solo nosotros nos quedemos con esto. Vean todas las casas, de todas las tiendas sale olor a comida. Y además ahí están los sacos de trigo, porque se iban a los asedios, a las campañas militares, se iban con toda la comida para 2 años. O iban trayendo proveedores que les llenaban de comida y tenían lleno aquello. Y la ciudad, mientras tanto, muriéndose de hambre. Ok, entonces dicen ellos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Yo quiero declarar algunas cosas sobre nosotros. Quiero declarar que hoy es un día de buenas noticias. No lo creyeron, ¿verdad? Hoy es un día de buenas noticias. No sé si estaban pensando que al llegar, solo frijoles tenemos en la casa, ¿verdad? Y unas 3 tortillas duras. Pues hoy va a ser un día de buena comida. Aquí hay algunos compañeros míos, ¿verdad?, que son buenos para el diente. Yo, hermanos, les voy a confesar algo. Yo como poquito, realmente. Mi familia sabe. Ustedes me ven así, yo como poquito, pero tupido, eso sí, ¿verdad? Yo como poquito, pero tupido, ¿verdad? Entonces, yo quiero declarar que hoy es un día de buenas nuevas y que no vamos a callar. Hermanos, Dios nos ha bendecido a nosotros. Digan amén, hermanos. Dios nos ha bendecido. ¿Cómo vive la gente a nuestro alrededor? Con hambre, hermanos. Y no solo me refiero al hambre física, viven en gran necesidad y a nosotros Dios nos ha bendecido. Si la gente supiera que encontrarse con Dios y caminar con Dios es la respuesta para su vida y para sus necesidades, la gente buscaría a Dios realmente. Pero nosotros tenemos buenas noticias. Hermanos, tenemos buenas noticias. Hoy es un día de buenas nuevas. Digan conmigo: hoy es un día de buenas nuevas. Dios nos va a dar valor para compartir el evangelio con los que necesitan. La gente, hay que decirle: usted lo que necesita es escuchar a Dios. Eso es lo que la gente necesita: escuchar al Señor, entrar en una relación con Él. Hermanos, Dios lo que hace es bendecirnos. Digan amén a eso también. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por el Señor? Sí, hemos sido bendecidos. Hermanos, Dios nos ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Y todas las bendiciones que nos ha dado. Así es que yo quiero declarar eso sobre nosotros. Vamos ahora al tercer punto. Nuestro mundo, nuestra Samaria. ¿Cómo está nuestro mundo, hermanos? Miren, el capítulo 24 de Mateo. Seguí adelante, por favor. El capítulo 24 de Mateo, de los versículos 7 al 8, si gustan, recordamos este pasaje porque es un pasaje muy conocido. Quiero buscarlo aquí en mi Biblia. Mateo 24, 7 y 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, solamente principios. Realmente el mundo está en una crisis severa. Hermanos,
la gente está en angustia, desesperada, hay guerras por todos lados. Siempre se habla de guerras. Hemos vivido algunos momentos breves de paz entre guerras, pero comienza una y sigue otra. Esta semana tuve 2 participaciones para Christian International, que es el ministerio del que formamos parte, el obispo Bill Hammond. Y hay un congreso global la otra semana sobre intercesores y atalayas. Y tuve la oportunidad de participar en 2 ocasiones. Un panel que estuvimos 4 personas en el panel. Y luego me tocó una participación solamente con el profeta Cliff Bell y yo, y estuvimos hablando de este tema, de cómo vive. La gente está, los ojos del mundo están como muy puestos en El Salvador, ¿verdad? Ustedes saben, y la gente está interesada por este tema de la violencia, cómo se ha reducido sustancialmente aquí en el país. Y cuando nosotros salimos, no sé cómo ha sido su experiencia para los que han tenido que viajar, pero cuando uno sale fuera del país, la primera cosa que le preguntan a uno es: miren, ¿y cómo está eso allá en El Salvador? Y la gente tratando de saber un poco. Y me preguntaban que por qué aquí había habido esos cambios. Entonces yo les decía: miren, es que cuando una nación ha pasado por tanto dolor y tanto sufrimiento, vivimos, les dije, más de 10 años de una guerra civil que fue severa, más de 70,000 muertos. Luego caímos en un problema de pandillas que se duplicó el número de muertos, además de desaparecidos. Cuando una nación vive en esas situaciones, realmente en el corazón de la gente hay una angustia y un deseo de buscar de Dios. Se pone la gente a buscar de Dios, queriendo tener respuestas. Pero la verdad es que el mundo vive en situaciones de guerras, de muerte, de destrucción. Hermanos, nosotros hay cosas que las vivimos de lejos. Por ejemplo, ustedes y yo no hemos vivido tan cerca la guerra de Ucrania, por ejemplo, y lo que ha significado allá. O las guerras anteriores en la zona del Medio Oriente y toda esa destrucción y muerte. Esta gente, por ejemplo, que salió de Siria y se fueron a Europa, algunos en barcos que se hundieron y fallecieron. Algunos alcanzaron a llegar a Europa, iban con lo que tenían, algunos iban solo los niños, sus padres murieron. Algunos iban los padres y sus hijos se murieron. O sea, una situación difícil. Y esa es la realidad del mundo. Niños en miseria, en pobreza, teniendo que resolver lo más básico. Hermanos, no necesitamos ir tan lejos para hablar de hambre. Nuestro propio país, hay gente que está viviendo situaciones difíciles de hambre. Y necesitamos predicarles el evangelio, pero también necesitamos darle comida. O sea, la gente necesita el evangelio y necesita comida también, ¿verdad? Y es importante saber que vivimos en tiempos difíciles, terremotos. Es cada vez que ayer tembló, lo sintieron, fue fuerte, ¿verdad? En la noche fue fuerte eso. 3 fueron, por falta de uno, 3. Y se movía aquella cosa y yo decía: ¿será otro de mis mareos o realmente se está moviendo esto? Y porque estamos en el periodo del grande, ¿verdad? O sea, cada 20 años y ya pasaron 3 más después de los 20. 2001 eran los 20. Y entre el del 2001 y el del 86 no fueron 20, solo 15 años. O sea que estamos en ese margen de terremotos, porque vivimos en una zona altamente sísmica. El país de Centroamérica con más volcanes activos, ¿verdad?
Vivimos en medio de terremotos y destrucción. Realmente vivimos en medio de tiempos difíciles. Sigamos adelante, por favor. La iglesia somos como los 4 leprosos. De verdad. Así es que yo no se los quería decir, ni se los voy a decir, pero salude al que tiene a la par y dígale: Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dígale así, como leproso. Hermanos, la iglesia somos como los 4 leprosos. Quizás somos marginados en algunos sentidos. La gente nos ve así como de lejos. Nos ven como sujetos raros, nos preguntan: ¿y vos sos cristiano? O sea, algo así, a estas alturas del mundo y de la vida, con tanto conocimiento, todavía vos tenés esa idea, todavía crees en eso. Y probablemente nosotros vivimos en marginación, quizás en necesidades también, ¿verdad? Porque decía el apóstol Pablo: ¿quién padece y yo no padezco? O sea, yo padezco. ¿Quién sufre persecución? Y yo también la padezco. Y comienza a hablar de sus condiciones el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no era un hombre pobre, era un hombre con una alta educación y sin embargo padeció muchas cosas. Quizás nosotros mismos estamos en necesidad, pero tenemos un acceso a las bendiciones espirituales impresionantes, porque nuestro Dios nos bendice. Pueden decir amén a eso. Es que Dios nos bendice, hermano. Qué bendición. Miren, cuando estas mujeres van a los cultos los días miércoles, Dios me libre, hermano. Ese culto del miércoles pasado, es que nos repetimos y nos repetimos, hermano. Habían pasteles, habían pupusas, habían tamales, había arroz en leche, había budín, habían bebidas frías, bebidas calientes, y todavía sobró, hermano. Y este otro miércoles dicen que va a estar todavía espectacular, ¿verdad? Porque es el otro grupo de mujeres el que va a llevar comida también. O sea que estamos bendecidos, hermanos. O sea, dígale que tiene la par: ¿y qué más querés? Pues si estás bendecido, dígale. La iglesia, hermanos, como los leprosos, ha encontrado comida y riquezas espirituales en Cristo. Hemos encontrado en Cristo la respuesta. Pueden decir amén, hermanos. En Cristo mis hijos se han educado, en Cristo comieron, en Cristo se vistieron, porque el Señor nos ha cuidado, nos ha provisto. A veces he sentido yo que al último momento, pero llegado, siempre llega, siempre llega. Voy a decirlo otra vez: siempre llega, siempre. Él se encarga de dar lo que su pueblo necesita. Entonces la iglesia somos como eso. Por lo tanto tenemos una urgencia. No es bueno que solo nosotros nos quedemos con la bendición. Este es un día de buenas noticias para los demás. Este es un día de buenas noticias para nuestros familiares. Este es un día de buenas noticias para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Es un día de buenas noticias. Hay que decirles a ellos que Dios tiene respuestas, que Dios provee, que Dios cuida. Hay que decirles que ellos necesitan escuchar esta buena noticia. Algunos van a actuar con desconfianza, con inseguridad. Le llegan a decir al rey: el campamento de los sirios está intacto y no hay nadie. Y sale el rey, esos sabiondos. Ya les voy a explicar lo que pasó, dice. Espérense, no se alebresten tanto. Ya les voy a explicar lo que pasó. Esos sirios se han ido a esconder.
Están escondidos ahí, en los bosques de alrededor. Quizás hasta el desierto se fueron, esperando que nosotros abramos la puerta y salgamos y caernos encima. Eso es lo que pasó. Sale el rey con su gran sabiduría. Es que hay unos que son unos grandes sabios en su propia opinión, cabezones en su propia opinión, y todavía dice: ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a mandar a 4 con los 4 caballos que están aquí. Si se los comen, que se los coman a ellos, pero solo 4. Y yo voy a salir de último porque yo soy el rey. Y salen aquellos 4 y a rato vienen corriendo. Mire, les dice, de verdad, como dicen los leprosos, el campamento está intacto. Nos fuimos hasta el Jordán y no hay nadie en todo alrededor. Y sale aquella multitud en carrera a recoger y a comer. Y al príncipe, ¿se acuerdan del príncipe? Que dijo: solo que se abra una ventana en el cielo. Estaba en la entrada de la ciudad y la gente, en el tropel que salió, lo aplastaron y se murió. Es que a los incrédulos no les va bien. Vuelva a ver el que tiene la par y dígale: que Dios te bendiga. Dígale: que Dios te... Es que a los incrédulos les va mal, hermano. Y sobre todo a los incrédulos que hablan en la boca, ¿verdad? Entonces hay una urgencia, digan conmigo, es urgente. ¿Por qué no buscamos el pasaje de, regresar por favor, de 2 Timoteo 4, del 1 al 4? Busquemos 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente, digan conmigo, es urgente. Muy bien, sigamos adelante. El último punto: ser luz en la oscuridad. Dios nos ha llamado a ser luz en la oscuridad. Es tiempo de ser luz. Diga el que tiene la par: es tiempo de ser luz. Sigamos avanzando porque necesito terminar, porque hoy sí el hambre ya me apretó. La iglesia está llamada a ser un faro de luz, de esperanza en tiempos oscuros. Estamos llamados, hermanos, a ser un faro de luz. Ustedes y yo estamos llamados. Hermanos, hable menos y demuestre más, ¿ok? Hable menos, hable lo suficiente, pero muéstrelo con sus hechos, hermano. Que se le note, pues. Que la gente no diga: y es cristiano, no te creo. ¿Qué es cristiano decir? No puede ser. Mira, eso ni aunque me lo hubieras jurado te lo hubiera creído. Que decís que es cristiana. No. Si ella es, que no es la de costurería, pues de aquí de la empresa. O sea, donde se corta todo, ¿verdad? Tijerazo por aquí, tijerazo por allá. Si es que esa lengua que tiene no es nada la tula cuecho. No sé si conocen a la tula cuecho. A ustedes les falta un poco de pueblo, hermano. Sí, Carlos Mejía Godoy dice: tan larga es la lengua de la tula cuecho que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Una lengua, ya ni de costurera, desastre de pueblo, que cose todo y corta todo. No te puedo creer que me digas que es cristiano. Si es que yo vengo aquí a su negocio, si es que esa persona es intratable. Ok, hermano, menos palabras y más ejemplo. Más ejemplo. Vuelva a ver al que tiene a la par y dígale: pero vos no te preocupes, porque no está hablando de vos. Dígaselo, no, para nada. Él no está hablando de vos.
¿verdad? Está hablando de los que no vinieron ahora, díganle, ¿verdad? Hermanos, la iglesia estamos llamada, dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es un tiempo de salvación, es tiempo de buenas nuevas, es tiempo de levantarnos y compartir. Hermanos, invite nada más, tráigaselo el domingo. No necesita hablar mucho, tráigaselo. Que podamos compartir. Somos luz. Digan conmigo, somos luz. Digan conmigo, de leprosos a salvadores. Sí, hermano. Dios usa hasta los leprosos, como los usó en aquella ocasión. No fue un general, no fue un príncipe, no fue un gran valiente, un gran guerrero. Fueron 4 leprosos, 4, pero trajeron buenas nuevas para salvar toda una ciudad. Puede ser que seamos como esos leprosos. Tal vez no por la enfermedad ni por todo lo que vivía un leproso. Quizás porque nuestros recursos son limitados. Ni siquiera son nuestros recursos. No son los nuestros como los de los leprosos. Simplemente fueron a dar las buenas noticias de lo que Dios había hecho, lo que Dios había preparado. Ni siquiera son nuestros recursos, son los del Padre amoroso. La gente necesita saber que hay un Dios de amor que los ama y que los está anhelando bendecir. Eso es todo. Como Dios nos ha bendecido a nosotros, como nos ha satisfecho, nos ha cubierto. Es tiempo de compartir, es tiempo de levantarnos, es tiempo de decirle a la gente que hay buenas noticias, que es un tiempo de buenas noticias. Digan conmigo, este es un tiempo de buenas noticias. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por las buenas nuevas de salvación. Tienes respuesta. En medio de la crisis más severa que vivió Samaria, siendo una nación gobernada por un hombre malo, pagano, idólatra, perdido, en medio de una sociedad que no encontraba la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, de príncipes arrogantes, orgullosos, de gente pobre muriendo, mujeres comiéndose a sus propios hijos. En medio de todo eso, tú levantaste a un profeta, Eliseo, uno solo, un profeta de Dios, que desató una bendición para esa ciudad, asediada por mucho tiempo, e hizo huir un ejército poderoso, más poderoso que el de Israel. Lo hizo huir, y a raíz de esa huida desatada únicamente por el cielo, trajo una bendición a la ciudad. Yo sé, Señor, que de igual manera, en este tiempo, de manera sobrenatural, tú vas a traer la bendición sobre este pueblo, y a través de este pueblo, buenas noticias para los que le rodean. Señor, úsanos como usaste esos leprosos. Si fuiste tan creativo y tan especial para levantar a 4 leprosos para traer buenas noticias, úsanos a nosotros también, en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de buenas noticias para nosotros y para los que nos rodean, en el nombre de Cristo Jesús. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y que te bendiga como te lo ha prometido. Que Él sea escudo, una ciudad amurallada alrededor de ti. Que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te quiero declarar lo que ya te dije, que esta semana verás el favor de Dios. Verás la gracia, la misericordia, la bendición, la provisión del Dios de recursos ilimitados, del Dios todopoderoso. Habrá respuestas, habrá provisión, habrá salvación, habrá sanidad en tu vida y en tu casa. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Desen un abrazo, no se vaya sin abrazar.